Gracias. Gracias, Caro. ¿Qué tal? Buenos días. Me toca moderar la mesa de los jefes de diferentes distritos de la Argentina, de 3 provincias icónicas en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la Argentina y con lo que es esta Argentina. Responden a provincias que tienen diferentes colores políticos, sus gobernadores. Por un lado, el oficialismo del Nacional, el Frente de Todos, en Santa Fe, con Omar Perotti. Por otro lado, Rodolfo Suárez de Mendoza, que es radical. Y por otro lado, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, que para aquellos que todavía tienen una mirada muy porteñocentrista de la política y de la realidad argentina, es el principal partido provincial de la historia argentina. No hay partido local, provincial, más importante que tenga nuestro país a lo largo de todos estos años. Lo interesante de estas miradas es poder salir justamente de una agenda porteña que muchas veces creemos que es la que, como porteño, creemos que es la que impera en todo el país. De hecho, ellos nos van a contar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones para los problemas que encaran en las provincias, y por eso va a ser muy interesante escucharlos, y los invito a que pasen acá al escenario a Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, y a Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén. Al gobernador de Santa Fe lo tenemos vía streaming. Hola, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, andás? Omar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias. Antes de meternos en los temas específicos, quiero también destacar que, hola gobernador Perotti también, quiero destacar que los 3 expresan no solamente partidos políticos distintos, sino modelos productivos en sus provincias diferentes, con 3 joyas que tiene la Argentina. Neuquén, con Vaca Muerta, uno de los ejemplos, de los pocos, lamentablemente, ejemplos que tiene la Argentina de políticas de Estado, más allá de los partidos políticos, más allá de los gobiernos. Con Vaca Muerta se ha demostrado que se pueden hacer políticas de Estado y la articulación entre lo estatal y lo privado para proyectos estratégicos. La joyita que tiene el gobernador Perotti es la agroindustria. Tiene el principal complejo agroindustrial del país en su provincia, y no hace falta que les explique todavía lo que nos sirve a la Argentina y a todos los argentinos ese complejo agroindustrial. Y de Mendoza no puedo decir otra cosa que, además de ser una provincia hermosa, tanto como las otras 2, tiene el vino. ¿Qué mejor podemos pedir? Quería arrancar con los gobernadores, empezando por Perotti, que está vía desde su provincia. ¿Cómo es el planteo general de la sostenibilidad del modelo de empleo en la Argentina, uno de los ejes de este coloquio de idea, y de qué manera eso se puede articular con políticas públicas desde el lugar que cada gobernador, en el caso suyo, ocupa? Buenos días, Javier. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores. Roberto Muchison, el presidente de IDEA, agradecerle a él, a cada uno de los integrantes del equipo que ha preparado, como todos los años, esta posibilidad de encontrarnos para debatir sobre los desafíos futuros y saludar a mis colegas, saludar a Omar y a Rodolfo, estar desde aquí con el deseo de sumar nuestra mirada a este planteo. Nosotros estamos plenamente convencidos de la necesidad para una Argentina sostenible de establecer una base muy fuerte sobre la inversión en ciencia y tecnología, en la recuperación de lo que entendemos ese ADN emprendedor de los argentinos,
y una Argentina más conectada con inclusión educativa, con inclusión digital. Sin duda creo que son claves para enfrentar el presente y el futuro de nuestra Argentina y particularmente desde la visión de nuestra provincia. Los momentos en los que vivimos sin duda que nos marcan indicadores muy fuertes. Indicadores muy fuertes a revertir: la pobreza, la desocupación. Y entendemos como base central para eso los lineamientos que estaba planteándonos. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Y la Argentina, y en particular desde donde nosotros consideramos que está la posibilidad de poner nuestro aporte, nuestro granito de arena, es generar las condiciones para acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce. Y hacia allí estar orientados. Sobre esos potenciales que definías como la joya santafesina que podemos tener, creemos que es un sector que tiene aún más para dar, tiene un potencial que puede y debe expresarse plenamente. Creo que allí tenemos no solamente la posibilidad de sumar divisas, premisa importante hoy, y quizás una de las acciones donde tenemos una incumbencia más directa en la provincia, en preparar, en acompañar a aquellos que están en condiciones de producirla, a aquellos que están en condiciones de dar ese salto al mercado internacional, llevando el trabajo de nuestra gente en sus exportaciones. Y hacerlo con el pleno convencimiento de que muchas veces, como son sectores que les va mejor que otros, nos dedicamos a los otros. Y a este lo dejamos allí sin expresarse al 100%. Creo que tenemos una posibilidad enorme. Hay un proyecto de ley con fuerte trabajo del Consejo Agroindustrial Argentino, tomado por el gobierno, enviado a la legislatura, que creo que es una muy buena expresión para saber si estamos todos de acuerdo en ponernos a acompañar y fijar allí una verdadera política de Estado, como definías, quizás se daba en Vaca Muerta, en tierras de mi tocayo Omar. Y creo que es una de las definiciones importantes, porque ese sector puede darnos no solamente más divisas, puede darnos arraigo, puede darnos la posibilidad de incorporar mayor valor agregado, porque uno de los elementos que marcaba es el apoyo a la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología, y en particular en la provincia de Santa Fe, orientada al desarrollo y a la incorporación de valor de los sectores tradicionales, tiene un margen importantísimo para estar armándonos. Ahí quisiera dedicarme una parte a este sector, porque hablar del complejo agroindustrial, agroalimentario, sin duda quizás es lo más conocido, lo más referenciado como provincia. Pero creo que tenemos un valor estratégico en la ciencia y la tecnología. Allí, la provincia de Santa Fe cuenta con un ecosistema de gran valía, de importancia nacional y de trascendencia internacional. No solamente por sus 14 universidades, los más de 166.000 estudiantes, los 31 institutos que tiene el CONICET en nuestra provincia, lo que nos da, si sumamos a los investigadores del CONICET, con los que están en el INTA, en el INTI, en las universidades, 128 investigadores cada 100.000 habitantes. Y allí confiamos plenamente en que este sector que genera no solamente el conocimiento básico, sino que está permitiendo y estamos trabajando en el vínculo de este sector con el sector privado, de este sector con el sector emprendedor. Es allí donde tenemos empresas de base científico-tecnológica que están dando saltos importantes y creo que van a ser la próxima joya, no solamente de la provincia, sino de la Argentina. Y allí ponemos especial hincapié porque su impacto sobre los sectores tradicionales sin duda que incorpora valor. Su impacto sobre el acompañamiento para el desarrollo agropecuario, todo el desarrollo de la agricultura de precisión, que impacta no solamente en la composición, en el desarrollo de la semilla, de los fertilizantes, sino también en cada uno de los componentes de la maquinaria agrícola,
para estar al nivel internacional y para tener un esquema creciente de participación internacional. Y empresas de base tecnológica con base en la ciencia de la salud, donde tenemos allí una capacidad de desarrollo importantísimo. Y la pandemia nos da una oportunidad de poner en valor nuevamente ese sector basado en la salud. Creo que el sector científico tiene no solamente un reconocimiento, como se ha mostrado en la pandemia, tiene la posibilidad de darnos a los argentinos una alternativa que se acelera. Quizás algunos visualizaban como para los próximos tiempos. Creo que la pandemia aceleró los tiempos y allí es donde nosotros tenemos que comprender la velocidad de esos cambios. El que más rápido reacciona se va a quedar con mercado. El que más rápido reacciona, y aquí está uno de los temas centrales, se queda con los talentos. Y esta es la decisión fuerte de intervenir desde el gobierno de la provincia muy fuerte, triplicando nuestro presupuesto de ciencia y tecnología, creando un consejo de la economía del conocimiento, allí nucleándolo a todos estos actores que no tienen su lobby tradicional, que no tienen su agrupación como el sector agropecuario, como el sector industrial, pero que sin duda tienen un potencial de facturación y de impacto en lo económico a reconocer y a organizar. Intervenir en esto tiene también que ver con saber que lo que podemos ayudar en esas potenciales empresas de base científico-tecnológico requiere de financiamiento y requiere de apoyo. Y hemos dado un salto en la creación de un fondo, un fideicomiso, trabajándolo con Bioceres, una empresa pionera, líder en el sector, y constituyendo un fondo de inversión de la aspiración de llegar a los 300 millones de dólares para apoyar a esas empresas, con un Estado que incorpora un rol distinto y asume un rol distinto. Ya no somos los que aportamos algún subsidio de ciencia y tecnología para el desarrollo de una empresa. Aportamos para capitalizar como provincia en el crecimiento de esas empresas y dejar en ese crecimiento y en esa capitalización la posibilidad de tener política de ciencia y tecnología extendida en el mediano y largo plazo y una garantía de recursos para el fortalecimiento del sector. Gobernador, quería darle un poco la palabra a sus colegas para no tener problemas federales en este panel. La experiencia de Mendoza respecto a esta articulación para la generación de empleo entre lo público y lo privado. Suárez. Buenos días. Bueno, un gusto estar nuevamente en el coloquio de ideas y también es un gusto poder hacerlo en forma presencial. Todas las políticas económicas que podamos llevar desde cualquier provincia de la Argentina son limitadas en la medida que tenemos una macroeconomía que no funciona, porque las provincias tenemos pocas herramientas económicas para llevar adelante. Una, obviamente, es el presupuesto y aquellas políticas que se puedan implementar a través de presupuestos consistentes, serios, pero siempre las variables macroeconómicas, como es la inflación, la falta de confianza en nuestra moneda, la falta de inversión, tiene que ver con cuestiones que los gobernadores poco podemos hacer sobre ese tema. Por lo tanto, para ver todas aquellas políticas de articulación entre lo público y lo privado, yo haría una reflexión y en base al tema que nos ha convocado, que es el desarrollo post-pandémico, si bien aún estamos en pandemia y es incertidumbre, es incierta la intensidad, es incierta la duración, depende mucho de la vacunación. La vacunación no es lo mismo en los países, hay países que avanzan más de acuerdo a su desarrollo económico, financiero y buena capacidad de negociación y otros no tantos. Pero en ese contexto, si nosotros pensamos el futuro para tratar el tema del empleo, la desigualdad, la falta de inversión que hay en el país, creo y invito a la reflexión, si la pandemia puede ser un punto de inflexión para la Argentina,
para que esos cambios estructurales, esos que necesitamos en el país, se produzcan. Nosotros sabemos que venimos de una economía enferma, por llamarla de alguna manera, y que tenemos que llevar políticas públicas adelante, tanto a corto plazo como a largo plazo, y también analizar desde un punto de vista prospectivo qué es lo que se ha hecho en la Argentina durante la pandemia para que esas políticas de corto plazo y largo plazo que se vayan tomando tiendan en definitiva a que los argentinos tengamos una visión de país con un sentido o con una misma dirección. Creo que eso es lo importante que tenemos que lograr. Si analizamos las medidas que se han tomado durante la pandemia, creo que han habido muchos errores en el gobierno nacional en ese sentido. Desde Mendoza siempre hemos levantado la voz en cuanto que había que apostar a la responsabilidad social, que había que apostar a cuidar la economía y la salud, que había que mantener la educación. Nosotros tenemos educación presencial en la provincia desde el año pasado, este año, todo el año educación presencial, y también a las libertades que había que proteger de la persona con todo lo que eso significa en la salud psicológica de las familias, poder tener libertad. Tampoco creo que fue acertada la política de vacunación, por cuestiones geopolíticas. Creo que hemos cometido errores, que podríamos estar con niveles mayores aún de vacunación. Pero tampoco creo que sean buenas las medidas que se están tomando en el corto plazo. Este coloquio se da dentro de un marco electoral y todos saben, estamos hablando ante un auditorio altamente calificado, que muchas medidas que se están tomando no sirven como políticas estratégicas a largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con la emisión, con toda esta cuestión electoral para revertir una elección. Creo que viene a agravar esta situación económica y social de la Argentina, que ahora, además de la pandemia, que resulta, diría yo, catastrófica, tenemos también cuestiones políticas que influyen en esa visión común que tenemos que tener de país para crecer, para generar empleo, para terminar con las desigualdades, para tener sostenibilidad ambiental. Así que a mí me gusta hablar de las políticas a largo plazo. Y en las políticas a largo plazo, acá viene la respuesta a la pregunta, tiene que ver con que no pueden venir solamente del Estado, tienen que venir del sector privado, tienen que venir de las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, el sector académico. Tenemos que tener una visión común de país. En la medida que no tengamos una visión común, y creo que la forma de tenerla es con mucha innovación, con muchos cambios mentales que tenemos que tener los argentinos y sobre todo con fortalecimientos a las instituciones, porque en definitiva cuando las instituciones funcionen es cuando el país va a comenzar a cambiar. Y la única manera de hacerlo, toda esta articulación prospectiva que hay que hacer para pensar el futuro de manera positiva, proactiva, adelantándonos a los cambios que han llegado para quedarse, es en base a que aquí tiene que haber fuertes cambios políticos, dejar de lado la grieta, trabajar en consenso, trabajar en políticas de Estado. Creo que ese es el gran desafío que tenemos toda la clase dirigencial, sea política, sea sindical, sea empresaria, sea de organizaciones sociales. Así que esa es la visión que yo tengo, en definitiva, para dejar atrás la injusta pobreza que se vive en la Argentina. Gobernador Gutiérrez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pensaba en qué estarían pensando y cuáles serían las preguntas que ellos desearían formular para tratar de orientar estas palabras. Primero, no vengo a hablar mal de nadie. Yo creo que hay que dar vuelta a la página definitivamente y hacernos cargo de la historia y en este presente construir porvenir futuro. Y esto es juntos, unidos, unidas. Es decir, no hay posibilidad de sacar al país si no estamos unidos y juntos. Y echarle la culpa al del costado o el que estuvo antes es no hacernos cargo en este presente de la responsabilidad que tenemos de construir porvenir futuro. Dicho esto,
¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo andás? Un gusto verte a la distancia. En la provincia de Neuquén nosotros tenemos 6 de cada 10 neuquinos y neuquinas vacunados con primera y segunda dosis, esquema completo. Este mes vamos a terminar con 7, 70%, primera y segunda dosis. Y el mes que viene vamos a estar en el 80% como mínimo. Es decir que esta barrera sanitaria, la inmunidad colectiva, con el proceso de vacunación ha avanzado y nos permite ir recuperando nuestras actividades deportivas, culturales, educativas, laborales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una realidad distinta a antes que llegase la pandemia. Aquel que no comprenda que estamos en una realidad y una situación distinta, porque lo que nos pasó verdaderamente nos pasó y durante un tiempo va a seguir pasando. Esta pandemia habrá ido transformándose en una realidad endémica con el transcurrir del tiempo. Entonces requiere y exige que juguemos en equipo, que estemos alineados. Y acá es indispensable, muchos por ahí decimos esto de resolver y que no haya más grieta. Es necesario consensuar, acordar y concertar. Ya a la Argentina se le exige no solo que se consensúe y se acuerde, sino que se concerte. Y para que haya gobiernos de concertación es necesario concertaciones de toda la sociedad. Para salir adelante y sacar adelante el país y que los chicos y chicas no se vayan, es necesario imperiosamente que por lo menos una vez en la historia nos pongamos de acuerdo. Y en el lugar en el cual nos ponga la ciudadanía, en la butaca, en la silla del oficialismo u oposición, no cambiemos de discurso y seamos coherentes en los hechos de eso que firmamos, concertamos y acordamos. Esto es lo que estamos haciendo en Neuquén. Para sacar adelante un país, el atributo es el desarrollismo. Y para esto hay algo que nos tenemos que hacer cargo. Para concretar el potencial de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, necesitamos y requerimos de todos esfuerzo, perseverancia, constancia y una variable que tiene que ser política pública en el país, la inversión. Para que haya inversión, tiene que haber acuerdos. El puente que permite concretar el potencial en realidad y generar recursos, generar actividad económica, generar que los estados puedan cumplir con sus responsabilidades de salud, educación y seguridad, permitir que los empresarios puedan cumplir con la responsabilidad, las ganas y el compromiso de generar laburo y riqueza, es la inversión. No hay inversión si no hay acuerdos, y no hay inversión si no hay un plan de desarrollo. Y esto es lo que el país hoy necesita y exige, que consensuemos un plan de desarrollo a 20, 30, 40 años. En Neuquén lo tenemos, yo lo planteé en la reelección, lo construimos ciudadanamente con la participación de las instituciones, con todo el arco dirigencial, lo logramos y lo estamos llevando adelante y ejecutando. Y va a ser el último acto administrativo de mi segundo mandato, entregar por escrito, firmado, por donde pasa el horizonte, la visión estratégica y el plan de desarrollo de la provincia. Si los recursos hidrocarburíferos y los recursos naturales, con certezas y con seguridad, con previsibilidad, seguridad y certeza jurídica y económica, no los acompañamos, no se desarrollan. Y termina siendo prácticamente lo mismo tenerlo que no tenerlos. Si arriba de la tierra nosotros no cuidamos y preservamos el medio ambiente con estos cambios climáticos, si no comprendemos y entendemos que el desarrollo ahora, que el progreso social, hoy con inclusión social, hace al desarrollo de nuestras sociedades de manera sostenible y sustentable, cuidando y preservando el medio ambiente, haciéndonos cargos de los cambios climáticos, no vamos a tener prosperidad. No es casualidad los indicadores que tiene el país en su macroeconomía. Y entonces necesita la inversión, como cualquier política pública, como es Vaca Muerta, como son los alimentos, como es la educación, requiere y exige de abordajes transversales y horizontales, no más compartimentos estancos, y de políticas públicas interjurisdiccionales, de integración vertical, Estado nacional, Estado provincial y Estado municipal. Tenemos tarea pendiente. El principal motor que va a poner junto al sector público y propiciar el fortalecimiento de la recuperación económica y del entramado social es el motor privado, la inversión privada.
Y tenemos pendiente de abordaje interjurisdiccional la simplificación, la armonización y la disminución del régimen impositivo en el país. Requiere en el abordaje transversal que no haya más compartimentos estancos y que planteemos claramente una lucha frontal y clara contra el narcotráfico y que promovamos y trabajemos para ciudades sustentables y saludables, pudiendo enfrentar y disminuir los consumos problemáticos y, si llegamos tarde, los abordajes integrales para la reinserción. Y es con más juventud. El país tiene un gran talento. Y yo los invito a que, interpelándose, reflexionen si verdaderamente estamos siendo coherentes con ellos. La niñez, la juventud y la adolescencia en el país la tiene recontra clara. No tienen pluritos, no tienen prejuicios, no discriminan, son solidarios, son responsables. Nosotros, los jóvenes adultos, nos corremos para que ellos sean protagonistas hoy de la construcción del porvenir y futuro, haciendo una sociedad más justa y equitativa, o nosotros estamos decidiendo por ellos. Esto es lo que estamos abordando y llevando adelante en la provincia de Neuquén. Todo esto que suena muy lindo, lo que dice Rodolfo, lo que dice Omar y lo que podemos pensar cada uno de nosotros, no pasa por decirlo, sino por concretarlo en la coherencia de los hechos. Y es ahí donde estamos fallando. No estamos pudiendo trasladar acuerdos y materializarlos en el comportamiento diario de nuestros actos. Entonces, cuando entramos en la cancha, no estamos alineados. Messi, ¿cuántas cosas se le dijeron a Messi? Él el otro día vi un video en el cual reconocía y agradecía que el talento que él tiene se lo dio Dios. Yo soy un creyente en Dios y me sentí orgulloso de lo que él dijo. Pero principalmente, ¿qué hizo él para alcanzar el objetivo de lo que parecía que le iba a resultar esquivo al excelente jugador y persona que es Messi? La copa, levantar alguna copa con la celeste y blanca con la selección. ¿Qué hizo? Perseverancia y esfuerzo, constancia. Y lo logró. Y a veces nosotros en el país pensamos, y con mucho respeto a los magos, que la solución a nuestros problemas las vamos a encontrar en 24 o 48 horas. Requiere tiempo y exige en este país que tengamos gobiernos que trabajen con todo el arco dirigencial empresarial, sindical, religioso, cultural, deportivo, de todos los quehaceres cotidianos, para construir acuerdos, consensos y concertaciones para sentar lo que es nuestra prioridad, las bases del desarrollo de un país. No es el primer piso o el segundo piso. Cuando vas a levantar un edificio no haces el tercer piso. Lo que primero haces es las bases. Y en la situación que está el país, sí, tenemos que sincerarnos y tenemos que volver a sentar las bases para poder edificar y construir piso a piso el desarrollo del país. Y esto es con más mercado interno y con más mercado internacional. Esto no es dándole la espalda a la integración en el mundo. Esta dicotomía, esta contradicción, esta grieta que se plantea muchas veces entre mercado interno y mercado internacional, por favor, es falaz. En el mundo entero esto ya quedó atrás. Cuanto más mercado internacional tengo, cuanto más flujo de inversión internacional, cuanto más senda exportadora tengo, más fortalezco al Banco Central y al rumbo macroeconómico y más recursos tengo para promover el desarrollo de nuestras industrias y actividades económicas para atender al mercado interno. Es más trabajo, es más empleo y más compra local. Y es en la articulación de lo público y privado. Entonces, yo quiero ser en esto claro. Si el arco dirigencial y en el cual el empresariado tiene una responsabilidad y una función, la tiene, porque son quienes conectan y articulan esta variable que es la que nos tiene y es la que nos va a poder sacar adelante, que es la inversión, tienen que ser claros y promover. No digo que no lo sean. En la provincia de Neuquén el otro día decía una disertación con colegios profesionales de contadores de todo el país, yo soy contador, y lo habían planteado en una Cámara Nacional, dije, plantéenlo en las cámaras provinciales. ¿Cuáles son vuestras inquietudes y necesidades? Para invertir, para poner los pesos, los dólares, para traerlos y para ponerlos. ¿Cuáles son vuestros requerimientos y necesidades? Sin lugar a duda que reglas de juego claras, de corto, mediano y largo plazo. Sin lugar a duda que al respeto de las libertades. Sin lugar a duda que si todos nos empoderamos y apropiamos de que esa inversión va a generar trabajo genuino
vamos a poder todos trabajar estratégicamente y aliados en sociedad para que esto avance. A los recursos que tiene el país, que tiene un potencial tremendo, si no acordamos políticas públicas y si no ponemos en primera fila la inversión, no vamos a poder sentar las bases. Y para esto es necesario, más que consensuar, que concordemos, que concertemos y que la ciudadanía, en el lugar que te ponga, de la dirigencia toda, sindical, empresarial, provincias, municipios, nación, ahí se cumpla a rajatabla lo que concertamos y lo que acordamos, que se va a ir corrigiendo, sin lugar a dudas, que va a ir cambiando y mejorando a partir de la dinámica de los hechos. Esto es lo que yo considero que es el principal obstáculo y problema que tiene el país, por lo cual el país no es lo que su potencial indica. Nosotros, entre los gobernadores, no tenemos grieta. Si a Mendoza le va bien y muy bien y excelente, a Neuquén se va a poder apuntalar y va a promover también y va a impactar en Neuquén y viceversa. Esta relación que históricamente hemos ido construyendo entre los gobernadores, en los cuales no existe y no tengo, mirando hacia atrás, no visualizo ninguna fricción interprovincial, es un ejemplo también y un aliciente de que se puede. Nos quedan poco menos de 6 minutos. Les voy a pedir brevedad ahora para lo que viene, porque si no nos pasamos el tiempo y acá somos súper estrictos. Quería preguntarles a los tres y recibir una respuesta breve sobre la mirada muchas veces que hay desde la Ciudad de Buenos Aires sobre el Estado federal y la mirada que tienen ustedes y la incidencia de los gobiernos nacionales, más allá del color político, independientemente del actual, sobre la incidencia que tiene en las políticas de cada provincia. Desde Buenos Aires muchas veces la mirada que hay es una mirada que las provincias son parasitarias del poder nacional y muchas veces de las provincias es a la inversa. Ahí también hay una grieta de que es el Estado Nacional el que parasita a las provincias y los tiene de rehenes, sobre todo a la hora de enviarles fondos que son de las provincias, pero que los administra o los recauda el Estado Nacional. ¿Cómo se ve esa dicotomía, gobernador Perotti? Se ve y hay que discutirla. Y quizás la pandemia y el foco puesto por la dimensión de habitantes, por potencialidad de riesgo, en el AMBA, en muchos casos acentuó esa mirada. El no tener la posibilidad de analizar en territorio, en reuniones como las que se están dando. Sin duda las reuniones que se fueron marcando tenían que ver con el tema sanitario y con la cercanía y lo que pasaba en el AMBA. Muchas de las decisiones que pasan en otros ámbitos tienen a veces el mismo perfil. Y las discusiones, cuando uno se acerca a Capital se habla mucho más del tema financiero. Cuando estamos en nuestras provincias hablamos de los rindes, del costo de la tonelada del hierro, del acero, de las posibilidades de exportar, de la logística, y allí también partimos de análisis diferentes. Nosotros decimos siempre que lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado, y no me cabe duda que esto pasa con cada una de las provincias. Necesitamos, sí, sin duda, una mirada nacional que incorpore cada una de las potencialidades provinciales. Y que cuando se realicen obras de infraestructura en el pueblo más alejado, no sea una buena noticia solamente para ese pueblo o para esa provincia, sea una buena noticia para la Argentina. Allí empezaremos a generar las condiciones de darle potencialidad a cada habitante, a cada región, a cada economía regional. Y fundamentalmente desde allí, desde el esquema productivo, poder tener un salto mayor. Hoy, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria, creciendo y fuerte en nuestra provincia, donde hay esfuerzos importantes del gobierno nacional, con financiamiento internacional. Ferrocarril Belgrano tiene las vías más modernas de la Argentina en este momento en gran parte de nuestro territorio. Pero después, para el acceso a las terminales portuarias, hay inversión pública e inversión privada. Estos son señales importantes de cómo podemos potenciarnos. Yo creo profundamente en la articulación pública-privada. Mi vida la he dedicado a esto y doy fe de los resultados que se pueden lograr. Sé que las definiciones macro muchas veces condicionan, pero claramente cada uno de nosotros puede aportar esa competitividad que a veces nos marca que una exportación se gana o se pierde por centavos de dólares. Y ese centavo de dólares a lo mejor lo tenemos
en la falta de infraestructura local, en la formación de la gente que necesita cada una de nuestras industrias, cada una de nuestras empresas. Creo profundamente en que hay que integrar poblacionalmente, equilibrar poblacionalmente a la Argentina e integrarla territorial y digitalmente. Allí creo que tenemos un salto enorme para sentirnos todos más cercanos, descentralizar. Claramente que vemos que la burocracia central muchas veces se lleva nuestra riqueza, se lleva lo que transferimos. Por eso, cuando llegan los recursos, cuando llega la infraestructura necesaria e importante de nación, fundamentalmente en el tema logístico hoy, en el tema que nos ayude a generar las condiciones para tener empleo, que es la mayor posibilidad de enfrentar con éxito la pobreza en la Argentina, las provincias están, no me cabe duda, preparadas y dispuestas a dar ese salto, de esa articulación público-privada, de generación de confianza con el que emprende, con el que invierte, es la garantía por donde debemos transitar. No me cabe duda que allí está la salida y allí está la recuperación de la Argentina. Hoy nuestros indicadores, y no digo los oficiales, digo los que genera, por ejemplo, en nuestra provincia la Federación de Industria de Santa Fe, marca la recuperación plena de todos nuestros sectores productivos, superando a los 3 años anteriores. Claramente allí hay una señal inequívoca del potencial de la provincia, de su ADN emprendedor y de la vocación con que cada uno de los sectores industriales está encarando este momento. Gobernador, permítame cederle la palabra a los colegas, porque si no nos quedamos sin tiempo. ¿Sí? La disculpa, Javier, no, y el saludo a mis colegas. Gobernador Suárez. Bueno, muy breve, quedan 14 segundos, así que yo creo que hay que dar un gran debate en la Argentina respecto al régimen de coparticipación de recursos. Yo creo que más allá de los recursos fijos que tenemos, hay muchos recursos discrecionales que se manejan desde el gobierno nacional de acuerdo a favoritismo político, pero que en definitiva muchas veces se castigan aquellas provincias ordenadas que tienen presupuestos o políticas públicas de austeridad, de no aumentar el empleo público, de invertir no en planes, sino invertir en programas para generar mayor trabajo. Y son a veces, o somos a veces, castigadas, como es el caso de Mendoza, que está al fondo de la tabla en cuanto a los recursos discrecionales que la nación dispone. Creo que hay que dar ese gran debate en la Argentina, muy difícil, pero que hay que darlo. Gobernador Gutiérrez, solicitándole, implorándole brevedad. Sí. No, este Omar piensa que porque es virtual digital los minutos no cuentan igual que acá. Bueno, se cuentan distintos. Míralo cómo se ríe Omar. Bárbaro. Mirá, acá no hay argentinos de primero o de segunda. Acá tienen los mismos derechos y obligaciones, la misma identidad un habitante de La Rioja, de Mendoza, de Santa Fe, de Neuquén, que de Capital Federal. Nosotros en nuestras provincias, Rodolfo, Omar, no tenemos esta situación que escuchamos muchas veces que se plantea acá respecto de la capital y el interior, porque trabajamos y transitamos para construir y hacer realidad justicia social territorial y porque recorremos cada barrio, cada ciudad y cada pueblo y porque verdaderamente tenemos identidad desarrollistas y reconocemos y agradecemos a Dios con los recursos que bendijo en cada rincón de la provincia. Entonces, desde ya que nosotros estamos de acuerdo en que nuestra planificación y desarrollo tiene que ser federal. Pero yo veo que a veces se genera un ataque y en tu pregunta vislumbra por lo menos es esta cuestión de provincias versus el porteño. ¿Hasta cuándo vamos a seguir como si el porteño o el interior de la provincia no fuese argentino o argentina? Sí estamos de acuerdo que hay que descentralizar las decisiones. Sí estamos de acuerdo, y yo particularmente, y lo promoví en la provincia, el debate de la coparticipación provincial. Acá el foco que tenemos que poner es en agrandar la torta. Porque nos hemos ido comiendo las reservas y los ahorros.
Acá lo que hay que volver a creer es que con trabajo, con mérito, con inversión, vamos a salir adelante y va a tener las mismas posibilidades y oportunidades vivas donde vivas, porque también es el respeto a la libertad plena y absoluta de vos donde decidís emprender tu vida y tu desarrollo personal y familiar. Entonces, no sigamos planteando esta antítesis del porteño versus el interior como un River Boca. Porque si a la capital federal, a los que viven en la capital federal, motorizan y mueven la economía, impacta en el interior de la provincia. Y porque si en cada provincia impacta y mueve el desarrollo de la economía, impacta acá. ¿Saben la cantidad de empresas que pueden generar laburo e invertir en el conurbano bonaerense apalancado del desarrollo de Vaca Muerta? A veces se piensa que Vaca Muerta empieza y termina en el marco de la provincia. Impacta en el desarrollo de las economías regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí, lo que nosotros planteamos es la necesidad de que al momento de tomar las decisiones no sea desde ningún tipo de centralismo, sino en una mesa abierta. Y en esto yo considero que en esto que estamos hablando, de cómo se articula y se promueve la inversión, los economistas de los principales dirigentes políticos tendrían que poder sentarse en una mesa y decir, atento a lo que ha pasado en el mundo y lo que puede pasar, estas son las 4, 5, 6 cosas mínimas y básicas que ustedes deberían acordar para poder promover esta política pública de inversión, para que verdaderamente el país tenga política de inversión y identidad en el desarrollo. Tenemos que recuperar nuestra estirpe, nuestra cultura desarrollista. Gobernador Gutiérrez, gobernador Suárez, gobernador Perotti, les agradecemos mucho. Espero que les haya resultado valioso como nos resultó a nosotros. Muchas gracias por estar acá y los dejo en manos de Carolina, que lleva esto a buen puerto. Gracias, Muchas Javi. gracias. Gracias.